La cena de Navidad iba a la mitad cuando mi padre puso un aviso de desalojo frente a mí. Así fue como se rompió la noche. No con gritos, ni con vino derramado, ni siquiera con uno de los comentarios envenenados de mi madre disfrazados de preocupación. Solo papel. Doblado una vez. Deslizándose con precisión sobre el camino de mesa que yo misma había planchado esa mañana porque, contra todo juicio, había querido una Navidad normal. Mi madre sonrió antes de que siquiera lo tocara. 7 días, dijo, llevándose el vaso de agua a los labios. Tu hermana merece esta casa. Durante un segundo, nadie se movió. Ni yo, ni mi hermana Laurel, sentada al otro extremo con un suéter color crema y las manos juntas como si intentara parecer inocente antes de que empezara la discusión. Tampoco mi padre, con esa calma que siempre usaba cuando pensaba que los papeles harían el trabajo humillante por él. Incluso la casa pareció detenerse. Las luces del árbol, el jazz suave que salía de la bocina en la cocina, las zanahorias al vapor, todo quedó suspendido mientras yo miraba el documento sobre mi propia mesa, en mi propia casa. Arriba, en letras gruesas, aviso de desalojo. Mi nombre. Mi dirección. 7 días. Solté una risa breve. No por diversión, sino para no decir lo primero que se me vino a la cabeza. Porque entendí al instante lo que era esto. No legal. No limpio. Ni siquiera inteligente. Solo lo suficientemente teatral como para que ellos mismos creyeran que funcionaría si lo hacían en Navidad y con suficiente seguridad. Levanté la vista hacia mi padre. ¿Quién exactamente cree que me está desalojando? Dejó el tenedor sobre el plato. El propietario actual. Ahí estaba. La mentira vestida de autoridad. Mi madre se limpió la comisura de los labios con la servilleta, aunque no había nada. Ya disfrutaste bastante aquí, Maeve. Laurel necesita estabilidad y, francamente, tú ya tienes suficiente. Esa frase otra vez. Ya tienes suficiente. La favorita de mi familia cada vez que querían que algo caro dejara de pertenecerme. La casa era una construcción de 3 recámaras en la calle Linden. Ladrillo blanco, contraventanas negras, un porche amplio y un roble viejo al frente. La compré yo sola 4 años atrás, después de vender mi segunda empresa. Nada de herencias. Nada de ellos. Y definitivamente nada que ver con Laurel, quien trataba los contratos de renta como sugerencias y los depósitos como una ofensa emocional. Yo di el enganche. Yo firmé el crédito. Yo liquidé la hipoteca hace 18 meses. Las escrituras estaban en mi caja fuerte arriba. Y ahora estaban sentados en mi mesa en Navidad, intentando quitarme mi casa con una hoja mal hecha. Laurel habló por fin. Ni siquiera usas todos los cuartos. La miré despacio. ¿Esa es tu teoría legal? Se sonrojó. Mi padre intervino. No tiene que ponerse feo. No. Porque en mi familia, feo es cuando la mentira tiene que sostenerse sola. Tomé el documento y lo leí con calma. Formato privado. Sin sello judicial. Sin número de caso. Sin juez. Sin registro. Sin autoridad. Solo texto afirmando que la propiedad había sido reasignada mediante acuerdo familiar y que debía desalojar en 7 días para permitir la posesión a Laurel Bennett. Acuerdo familiar. Casi admiré lo absurdo. Casi. Dejé el papel sobre la mesa. ¿De verdad pensaron que iba a caer en esto? La sonrisa de mi madre se tensó. Te sorprendería lo que los tribunales aceptan cuando las familias toman decisiones razonables. Qué bueno que esto no es un tribunal. Mi padre se inclinó hacia adelante. Maeve, siempre haces lo mismo. Actúas como si los documentos solo importaran cuando tú los tienes. Eso afiló el aire. Porque significaba que esto no había sido improvisado. Había conversaciones previas. Formularios. Planeación. Laurel esperando mi reacción como si la casa pudiera transferirse por rendición emocional. Miré la mesa que yo había preparado. Las velas. La comida. El pastel en la cocina. Luego los miré a ellos. Me trajeron un aviso de desalojo a la cena de Navidad en mi propia casa. Mi madre se encogió de hombros. Parecía más amable que enviarlo por correo. Eso sí fue impresionante. No la crueldad. La convicción. Respiré. Tomé agua. Doblé el papel. ¿Quién lo redactó? Silencio. Claro. Porque esa pregunta era mejor que el enojo. El enojo lo podían manipular. Pero la autoría lleva a consecuencias.
Laurel tomó la botella de vino. La mano le temblaba. No importa. Sí importa. Mi padre se levantó. Tal vez deberíamos irnos. Ahora sí querían irse. Justo cuando el teatro no funcionó. Me levanté también. Y en ese instante tocaron la puerta. 3 golpes. Lentos. Medidos. Luego un cuarto. Todos miraron hacia el pasillo. La primera en cambiar fue mi madre. No miedo. Reconocimiento. Eso me interesó. Fui a abrir. Mi vecina, la señora Ketin, estaba en el porche con abrigo de lana, bufanda roja y botas prácticas. Sostenía un sobresellado. Detrás de ella, un coche de mensajería con el motor encendido. Miró hacia el comedor. Perdona la interrupción, querida. El conductor preguntaba por Richard Bennett. Le dije, lamentablemente si lo conozco. Luego extendió el sobre, no hacia mí sino hacia adentro. Mi padre ya estaba en el pasillo. La señora Ketin lo miró directo. Esto es para usted. Requiere firma. Él no lo tomó. Así que lo hice yo. En la esquina del remitente, Hargrove y Pell, abogados inmobiliarios. Y estampado en rojo al fondo. Aviso por fraude en el título. Giré el sobre entre los dedos. Luego miré a mi padre. Por primera vez en toda la noche, no tenía ninguna frase lista. Lo abrí ahí mismo, en la cabecera de la mesa. No, dijo él. Fue lo más útil que había dicho en toda la cena. Porque la gente solo dice, no cuando sabe que el papel que viene va a destruir la historia que estaban tratando de imponer. Dentro había una notificación formal, papel grueso, membrete impecable de Hargrove y Pell, abogados inmobiliarios. Detrás, un paquete completo, copia de escritura, anexos y una orden de preservación de evidencia. Arriba, en tinta negra, claro y directo. Notificación de posible transferencia fraudulenta. 114 Linden Street. Mi casa. Mi madre se levantó demasiado rápido. Maeve, eso es privado. La miré sin parpadear. También lo era mi casa. Y empecé a leer en voz alta. A las 2:16 de esa misma tarde, se había presentado para revisión una escritura de cesión, quitclaim deed, que pretendía transferir la propiedad de Maeve Bennett a Laurel Bennett por consideración familiar y reasignación residencial acordada. Me detuve. Miré a mi hermana. Laurel estaba pálida. ¿Qué es eso?, preguntó. Nadie le contestó. Así que seguí. El documento había sido retenido antes de registrarse porque la firma del supuesto otorgante, yo, no coincidía con registros previos ni con la documentación del historial de la propiedad. El notario tenía sello válido, pero había irregularidades suficientes para activar una revisión inmediata por fraude. Y luego la línea clave. Parte que presentó el documento, Richard Bennett. Mi padre. Levanté el paquete. ¿Metiste una escritura sobre mi casa? No lo negó. Lo minimizó. No se registró. Estaba en revisión. Casi admirable. No la mentira, la audacia de discutir la fase del robo. Mi madre intervino de inmediato. Estábamos corrigiendo la situación de propiedad. No hay ninguna situación, dije. Hay una escritura. Es mía. Laurel miraba de uno a otro perdida. Mamá dijo que ya estaba arreglado. Mi madre endureció el rostro. Porque debería haberlo estado. Ahí se le escapó todo. Esto no había empezado en la cena. Ya llevaban tiempo moviendo papeles. Tomé la copia de la escritura. Ahí estaba. 2 páginas. Mi nombre como otorgante. El de Laurel como beneficiaria. Y abajo, una firma que pretendía ser mía. Ni siquiera se acercaba. Esa no es mi firma. La mía corta fuerte en la M y se inclina a la derecha. Esa era lenta. Rígida. Dudosa. Falsa. Mi madre cerró los ojos un segundo. Suficiente. Pasé a la siguiente hoja. La orden de preservación era peor. El despacho exigía conservar todos los borradores, correos, mensajes, versiones previas, materiales notariales y documentos de identidad usados en el intento de transferencia. Y advertía algo más. Cualquier intento de sacarme de la casa basado en esa escritura no registrada generaría responsabilidad legal adicional. Dejé ese documento junto al aviso de desalojo barato. Y entonces todo encajó. El desalojo no era el plan. Era el plan B. Primero intentaron robar el título. Cuando no funcionó, vinieron a mi mesa con teatro.
Laurel habló con la voz delgada. Espera, ¿lo del desalojo estaba basado en esto? La miré. Sí. Giró hacia mi padre. Me dijiste que era legal. Mandíbula tensa. Lo habría sido. Ahí estaba. No solo manipulación. Intención. Él creía que si se movía lo suficientemente rápido, la ley llegaría tarde. Saqué el teléfono y marqué el número del despacho. Contestaron al segundo timbrazo. Hargrove y Pell. Habla Maeve Bennett. Tengo su notificación de fraude en mi comedor. Pausa. ¿Sus padres están presentes, señorita Bennett? Sí. Póngame en altavoz. Lo hice. Soy Andrew Pell, dijo la voz. Una pregunta. ¿Usted firmó alguna escritura, donación, cesión o poder a favor de Laurel Bennett sobre la propiedad en 114 Linden Street? No. Gracias. Su respuesta coincide con nuestra revisión preliminar. Mi padre estalló. Está hablando fuera de su competencia. Andrew Pell lo ignoró. Y luego soltó la frase que volvió a romper el aire. La escritura no es la única preocupación. Mi madre dejó de respirar por un instante. Yo también lo sentí. Porque de pronto entendí. Eso no era todo. También existe un instrumento previo en el historial de presentación, continuó. Y parece haber sido preparado antes del paquete de hoy. Miré directo a mi padre. Su cara, completamente inmóvil. Ahí supe que lo que tenía en las manos era solo el principio. Señor Pell, dije, ¿qué instrumento? Pausa. Mi madre apretó la mesa con fuerza. Y entonces, una escritura a nombre de su padre fue redactada primero. Silencio. No a mi hermana. A él. Todo encajó. Laurel nunca fue el plan inicial. Era el cierre limpio. La cara familiar. La distracción emocional. Pero el movimiento real. Empezó cuando mi padre intentó ponerse la casa a su nombre. Lo miré. No se la ibas a dar a ella. Solo la ibas a estacionar ahí. Nadie respondió. Andrew Pell sí. El primer documento intentaba transferir la propiedad de Maeve Bennett a Richard Bennett, citando reembolsos familiares y apoyo patrimonial. No era registrable. El problema de firma era el mismo. Mi madre murmuró. Era solo un borrador. La voz de Andrew no cambió. Fue preservado porque se presentó con documentos de identidad de respaldo. Ahí estaba. No confusión. No impulso. No Navidad. Planeación. ¿Qué documentos? Pregunté. Una copia antigua de su licencia, un recibo de impuesto predial y un comprobante de servicios. Solté una risa corta. Fría. Claro. Una licencia vieja. Papeles que en su cabeza ya eran de la familia. Andrew siguió. La escritura inicial hacia Richard Bennett fue seguida por la cesión a Laurel cuando surgieron dudas sobre impuestos y firmas en la revisión. Ahí terminó cualquier duda. No fue un error. Fue un intento. Calculado. Escalonado. Y fallido. Luego, según el registro de comunicaciones, hubo un correo preguntando si podían usar un aviso privado de desalojo mientras se completaba el registro. Volteé lentamente hacia el papel falso que seguía junto a mi plato. Plan de respaldo. Exactamente eso. Primero intentaron mover la propiedad. Cuando eso se atoró, vinieron a mi mesa de Navidad a intentar moverme a mí. Laurel miró a mi padre, ya sin máscara. Me dijiste que era algo rutinario. Mi padre explotó al fin. Deja de hablar como si tú no fueras a beneficiarte de esto. Eso apagó el cuarto entero. Porque respondió la única pregunta que importaba. No si lo había hecho, sino si sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La voz de Andrew Pell volvió firme sin emoción. Señorita Bennett, le recomiendo conservar el aviso de desalojo, el sobre y cualquier mensaje de sus padres o su hermana que mencione transferencia, posesión, acuerdo o autoridad. Esta noche enviaremos una demanda formal. No se registrará ninguna escritura. No se reconocerá ningún cambio de propiedad. Y cualquier intento adicional de sacarla de la casa solo empeorará la situación. Mi madre encontró voz. ¿Empeorar para quién? Andrew no dudó. Para quienes están falsificando al propietario. Silencio. Silencio limpio. Total. La música ya se había detenido sin que nadie lo notara. Las zanahorias estaban frías. Las velas consumidas. El vino de Laurel intacto. Y mi padre, que había entrado a mi casa con un papel falso como si fuera utilería,
ahora estaba al final de mi mesa sin nada que lo protegiera más que el volumen. Solo intentábamos hacer esto justo, dijo. Negué. No. Intentaban hacerlo definitivo antes de que yo pudiera detenerlos. Eso cayó pesado. Porque todo el esquema dependía de la velocidad. Primero la escritura hacia él. Luego la sesión hacia Laurel. Después el aviso falso. Navidad. Impacto. Presión. Empujar lo suficiente, lo bastante rápido. Y tal vez yo misma me habría ido de mi casa antes de que el expediente los alcanzara. Andrew dijo una última cosa antes de colgar. Un mensajero irá con el notario mañana temprano. No destruyan nada. Y la línea murió. Mi padre miró el teléfono como si quisiera discutir con la voz que ya no estaba. No pudo. Así que volteó hacia mí. ¿Qué quieres? Ahí estaba. No disculpa. No explicación. Condiciones. Miré el aviso falso. La escritura falsificada. Mi mesa de Navidad. Quiero que se vayan de mi casa. Mi madre susurró. Maeve. Ahora. Laurel fue la primera en levantarse. Eso sí me sorprendió. No porque hubiera encontrado conciencia, sino porque entendió antes que ellos que esto ya no era presión familiar. Era evidencia. Mi padre no se movió. Levanté el teléfono otra vez. Eso bastó. Empujó la silla con fuerza. Siempre eliges a los extraños sobre tu familia. Lo miré directo. No. Elijo los registros sobre la gente que miente. Esa fue la última línea de la noche. Se fueron en 12 minutos. Mi madre tomó su bufanda y olvidó los guantes. Laurel dejó su copa a medio terminar. Mi padre dejó el aviso falso exactamente donde lo había puesto. Me sirvió. Lo sellé en una funda plástica antes de levantar los platos. 3 semanas después, la escritura a nombre de mi padre murió en revisión. La cesión a Laurel no llegó a ningún lado. El notario tuvo que explicar por qué su registro no coincidía con los documentos de identidad. El abogado de mis padres dejó de usar la frase malentendido familiar en cuanto apareció el correo del aviso de 7 días en el expediente. Laurel pasó el invierno diciendo que ella no había tenido nada que ver. Tal vez, la mitad de eso era verdad. Mi padre aprendió algo importante. Dividir un robo en etapas no lo hace más limpio. Solo lo hace más fácil de reconstruir después, en orden. Yo cambié las cerraduras 2 días después de Navidad. Luego el código de alarma. Luego las alertas de título. Luego cada permiso de correspondencia asociado a la casa. Ese fue mi verdadero regalo. No ganar la discusión. Cerrar el acceso. Mis padres me entregaron un aviso de desalojo en plena cena de Navidad y me dijeron que mi hermana merecía mi casa. Lo que los destruyó no fue mi enojo. Fue el sobresellado. Los documentos preservados. Y el momento en que su versión tuvo que sobrevivir dentro de un expediente real. No sobrevivió.